Hola estudiantes de tercer ciclo y de bachillerato, bienvenidos a este video en el cual estaremos explicando la elaboración de un trabajo escrito partiendo de los elementos que este debe contener para poder crearse, para poder realizarlo. O escrito, si pueden observar acá son 7 elementos y un elemento extra, como lo son los anexos. El primer elemento que se debe contener en todo trabajo escrito es la portada. Bueno, solamente aclararles que ya vamos a revisar a detalle cada uno de ellos. Luego se debe contener lo que es el índice. Luego de ello están los objetivos, que puede ser tanto general como específico. Normalmente en los trabajos escritos se suele plantear lo que es un objetivo general y 3 específicos o 5 específicos, incluso pueden ser únicamente 2. Muy bien, luego está lo que es la introducción, luego el cuerpo del trabajo o desarrollo, que es donde se contiene ya toda la información de lo que se ha investigado. Luego de eso están las conclusiones y recomendaciones. Por último está ya lo que es las referencias. Acá son las fuentes de donde se ha investigado la información, si fue algún libro, si fue que consulta a alguna persona, si fue alguna página de internet, algún artículo en internet, ahí es donde se coloca. Y luego estaba como agregado el elemento de los anexos, que de igual manera ya vamos a estar revisando a qué hacen referencia. Muy bien, en primer lugar tenemos acá lo que es la portada. Nos indica que debe contener lo que son los siguientes datos y en este orden. En primer lugar debe estar el logo de la institución. Luego de ello debe estar el grado que ustedes estén cursando. Luego la asignatura. Luego de eso está colocado el tema de investigación. Acá solamente hacer una aclaración que en cuanto al tema de investigación no es necesario que se coloque tema de investigación 2 puntos y que lo escriban. Por ejemplo, si su tema fuese que las matemáticas en la vida real, no fuese necesario que colocaran tema de investigación, sino únicamente escribir el título como tal del tema de investigación. Luego de eso los integrantes o el estudiante que ha llevado a cabo la investigación, el trabajo escrito. Luego de eso el nombre de su docente. Y por último la fecha de entrega, que acá también es importante hacer la aclaración que tampoco es necesario colocar fecha de entrega, sino únicamente la fecha en la parte inferior de la página que estén trabajando en el documento. Muy bien, luego de eso tenemos lo que es el índice. El índice nos menciona acá que es una lista de los contenidos del trabajo realizado. Muy bien, como nos indica acá, el índice es donde vamos a colocar los títulos de todo lo que contiene nuestro trabajo, los títulos y la página en la que se encuentra, porque es importante también saber que el trabajo escrito siempre debe ir numerado y es a partir de la introducción o en algunos casos del índice que inicia la numeración. La portada no suele ir enumerada. Muy bien, pero en cuanto acá al índice es importante establecer también que se inicia a colocar los contenidos del trabajo escrito a partir de lo que son los objetivos, que es el siguiente elemento que le continúa al índice. Por lo tanto no se va a ubicar en él lo que es ni la portada ni el propio índice, sino que iniciamos a partir del elemento siguiente, que usualmente suele estar en la página número 3 del trabajo escrito. Luego nos menciona acá que es secuencial y se señala en las páginas para orientar al lector.
debe aparecer tras la portada y no al final del informe, como a veces ocurre en algunos libros que aparece el índice hasta al final. En el índice se consignan lo que son capítulos y secciones de trabajo. Muy bien, acá hacer otra aclaración, que si bien en el índice se colocan los elementos que vimos en un inicio que contenían un trabajo escrito, pero en la parte del desarrollo, que es donde ya les mencionaba, se coloca la información de lo que se ha investigado. Ahí se pueden hacer la colocación acá en el índice de los subcontenidos y no únicamente del contenido. ¿Por qué? Porque a veces suele ser muy amplio lo que se ha investigado, lo cual requiere de que se ubique esa información en muchas páginas. Entonces, para llevar un orden de lo que contiene ese desarrollo, se suele organizar en subcontenidos, y acá en el índice se pueden detallar esos subcontenidos también. Eso sí, hay un formato para que se sepa acá en el índice cuáles son los contenidos o los elementos del trabajo escrito, como lo que mencionábamos, los objetivos, el desarrollo, también luego de ello las conclusiones y así. Y también hay un formato para que se identifique visualmente con el simple hecho de observar cuáles corresponderían a los subcontenidos de la parte del desarrollo. Muy bien, luego nos indica que es la mejor expresión de la estructura de un informe. Como les mencionaba, el índice orienta al lector a poder ubicarse en donde se encuentre cada parte del trabajo escrito. Muy bien, tenemos luego de ello lo que son los objetivos de aprendizaje. Sobre la investigación, nos menciona acá que expresan lo que es una meta, es decir, que los objetivos siempre están apuntando hacia el logro de algo, de una meta, la cual se debe trazar al inicio de una investigación. Los objetivos no se trazan después que hayan finalizado toda la investigación, se trazan al inicio. Lo que sí, para orientarse, se puede realizar es que primero se lea información sobre el tema a investigar. Luego que se lea la información, se pueden trazar los objetivos y ya luego comenzar a colocar la información, a seleccionarla, a analizarla, a plantearla en la parte del desarrollo. Pero los objetivos de aprendizaje es de los primeros elementos del trabajo escrito que se deben realizar. Muy bien, nos dice que mediante ellos se alcanza la capacitación profesional conformada por una serie de competencias y que se refieren a lo que los alumnos serán capaces de hacer una vez adquiridas las competencias necesarias. Muy bien, ahí nos indica que también los objetivos deben plantear de lo que serán capaces los que han llevado a cabo la investigación luego de haberla culminado. Luego nos plantea acá que cómo se definen los objetivos. Nos dice que se redactan comenzando por un verbo en infinitivo. Algunos ejemplos de verbos en infinitivo serían brindar, conocer, analizar, presentar, teorizar, explicar, entre otros, pero están redactados así, de esa forma como acabo de mencionar esos ejemplos. Y deben ser evaluables, nos menciona acá, permitiendo comprobar si se alcanza el resultado. Bien, ya vamos a ver otra parte también sobre ello de los objetivos, que está relacionado con esta última parte de acá. Los objetivos deben definirse de forma clara, es decir, que el lector pueda comprender fácilmente lo que se nos plantea en los objetivos. Deben ser medibles, es decir, que el resultado pueda alcanzarse y no colocar algo irreal. Esto está relacionado con lo que nos mencionaba acá, que puedan ser evaluables, es decir, que sí se pueda lograr ese objetivo. Y también deben ser reales, referidos a procesos reales que se puedan observar. Acá también hace referencia a que los objetivos puedan alcanzarse. Como les mencionaba cuando veíamos los elementos de la investigación, pueden ser
que se plantee lo que es un objetivo general y 3 específicos, y o si no, un general y 5 específicos o 2 específicos, pero siempre se plantea uno general, que es donde se traza el logro que se quiere alcanzar de manera general en la investigación. En cambio, en los objetivos específicos ya se seleccionan algunos aspectos de manera individual que se podrán alcanzar a partir de la investigación. Muy bien, luego de ello tenemos la introducción, que nos dice que da una idea somera pero exacta de los diversos aspectos que componen el trabajo. Una idea somera quiere decir que, si bien se menciona todos los puntos que abarca la investigación, pero no se profundiza en ello. Es decir, en la introducción se debe brindar una idea general de todo lo que tratará la investigación, pero sin profundizar en esas ideas. Se trata, en última instancia, nos menciona luego de ello, de hacer un planteamiento claro y ordenado del tema de la investigación. Acá hay otra parte importante también, y es que la introducción se debe redactar por el investigador o por los estudiantes que estén llevando a cabo la investigación. En la introducción no se coloca información que ustedes hayan obtenido de las fuentes en las que estén basando la información que encuentren sobre su tema, sino que la introducción la deben redactar con sus propias palabras ustedes, buscando no utilizar un lenguaje demasiado técnico, es decir, un lenguaje demasiado complicado, pero tampoco llegando a utilizar un lenguaje demasiado informal. Debe existir un equilibrio en lo que se redacte ahí, y esto aplica tanto para la introducción que vemos acá, como para los objetivos que ya revisamos, como también para las conclusiones y recomendaciones. Siempre el lenguaje que se debe utilizar para la redacción debe ser entendible, no cayendo en el lenguaje informal, pero tampoco llegando al lenguaje demasiado técnico. Muy bien. Luego nos dice que su importancia, de sus implicaciones, así como de la manera que se ha creído conveniente abordar el estudio de sus diferentes elementos. Es decir, ahí se tocan todos los aspectos contenidos en la investigación. Muy bien, luego tenemos la parte más amplia y de las más importantes del trabajo escrito, como lo es el cuerpo del trabajo, o también llamado desarrollo. Nos dice que es la parte central de la tesis o la investigación, donde se exponen los logros del trabajo, es decir, todo aquello que se haya investigado. El texto debe ser redactado en forma clara, concisa, lógica y ordenada, con una presentación que capte el interés del lector. Es decir, la información que ustedes vayan a plasmar en lo que es el desarrollo no debe ser únicamente colocada al azar, solamente porque haga referencia al contenido, sino debe tener una estructura bien definida, de tal forma que sea entendible, que lleve una secuencia lógica de lo que estén presentando. No únicamente se trata de copiar lo que se encuentre y pegarlo, sino de ir estructurando la información de tal forma que, como les mencionaba, esté sistematizada y ordenada de tal forma que sea de interés para la persona que lo lea, como también sea entendible. Todo argumento o hallazgo enunciado debe estar adecuadamente fundamentado. Eso hace referencia a que se debe colocar, por ejemplo, si se va a retomar a un autor, colocar el libro en el que el autor estableció eso, por ejemplo, o algún libro en donde se encuentre ese aporte de ese autor. Muy bien, es importante mencionar también que una generalidad en cuanto al formato del texto es que
debe encontrarse de forma justificada. De forma justificada es justo como se observa acá en esta información que está presentada, porque muchas veces al trabajar un documento, que generalmente se trabaja en Word, está el texto con el formato de alineado hacia la izquierda, es decir, que no se ve ordenado, así como está acá, sino aparece todo como retomado hacia el costado izquierdo. Por eso es importante que se justifique todo el texto, y no solo de la parte del desarrollo, sino de la parte de toda la investigación. Debe estar así el texto justificado y seguir el formato que se les haya brindado a ustedes de el tamaño de la letra, del tipo de letra a utilizar. Lo más recomendable suele ser letra Arial o Times New Roman con tamaño 12 y el interlineado de 1.5. El interlineado es el espacio entre cada línea de textos, y dejar los márgenes predeterminados como suelen aparecer en el programa de Word. Bien, luego tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones, donde nos indica acá que las conclusiones son una reflexión final acerca del trabajo previamente realizado. Constituye lo que es la última parte del contenido de la tesis y presenta el discurso de cierre de la misma. Por ello, esta debe contener los elementos necesarios y suficientes también para dejar claros los resultados obtenidos en el trabajo. La conclusión debe retomarse a partir de lo que se ha planteado en los objetivos. Se deben tener en cuenta para poder brindar lo que es una explicación sobre cómo se ha finalizado la investigación. Es decir, acá se puede colocar que se cumplió algún objetivo, no así textualmente se ha cumplido el objetivo, sino retomar lo que hemos indicado en el objetivo y mencionarlo acá, haciendo referencia a que se ha llegado a esa parte. Muy bien, por ello nos dice que esta debe contener los elementos necesarios y suficientes para dejar claros los resultados obtenidos, lo que se planteaba en los objetivos. También es importante mencionar que acá en la conclusión se tiene que redactar con las propias palabras del investigador o de los estudiantes que estén llevando a cabo el trabajo de investigación, debido a que esta conclusión es propia del trabajo que se ha desarrollado y no la puede retomar de alguna otra información o de algún otro trabajo, porque no va a corresponder a lo que se ha planteado en su trabajo de investigación. En cuanto a las recomendaciones, en un estudio de investigación o un trabajo escrito como el que hemos estado abordando, están dirigidas a proporcionar lo que son sugerencias a la luz de los resultados, es decir, a partir de lo que se ha obtenido. En ese sentido, las recomendaciones podemos decir que están dirigidas a sugerir respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio en cuanto al tema de investigación, o sino también sugerir lo que son acciones específicas en base a las consecuencias o a los resultados que se han obtenido. Eso en cuanto a las recomendaciones. Muy bien, y luego tenemos las referencias bibliográficas, que vamos a entender que es una lista de las fuentes utilizadas en la preparación del trabajo, y eso sí se los dejo a criterio de ustedes investigar por su cuenta lo que es la bibliografía a partir de citar en formato APA, que es el formato establecido para poder citar fuentes de investigación, pero eso sí se los dejo a ustedes para que lo puedan investigar y aplicar. Solamente mencionar también que las obras se ordenan alfabéticamente según el apellido del autor. Si dos o más obras son de un mismo autor, no se repite. Ahí puede ser un libro y no una obra como tal que se menciona, sino que se utiliza una línea de 7 guiones. Esto en cuanto al formato de la bibliografía.
seguido de un punto para indicar la omisión del nombre. Muy bien, pero es importante que sepan que la bibliografía contiene lo que son todas aquellas fuentes de las que se ha obtenido la información planteada en el desarrollo. Puede ser algún libro, puede ser algún artículo, puede ser alguna información encontrada en internet, siempre y cuando sea de alguna fuente confiable o de algún sitio web oficial, puede colocarse acá también. Lo importante es saber cómo colocarlo. Por eso les mencionaba que ya queda a criterio de ustedes investigar cómo citar en formato APA o cómo colocar la bibliografía en ese formato. De hecho, ya lo que es Word da una opción para poder colocar la bibliografía. Muy bien, y por último en la investigación tenemos lo que son los anexos. Nos dice que en un trabajo es todo el contenido extra que se le agrega para darle sustento académico y fuentes fidedignas con el fin de aumentar la relevancia o solidez del trabajo en cuestión. Los trabajos al ser escritos no logran transmitir toda la información, por ello los anexos refuerzan dicha posición a través de imágenes, gráficos, tablas, planillas o documentos añadidos que puedan dar otra perspectiva deseada o reforzar la idea central de manera sólida. Muy bien, en los anexos entonces se pueden colocar lo que son imágenes que correspondan a lo que se ha abordado en la investigación, o si no también otros tipos de ilustraciones que correspondan a fortalecer la parte académica que se ha planteado durante todo el trabajo escrito. En los anexos también se puede colocar aquello que ustedes no estaban seguros de colocar en la parte del desarrollo, por ejemplo, se puede colocar ahí. Se puede colocar incluso información, aunque lo más recomendable es que en los anexos se suele colocar imágenes. Incluso pueden agregarse también algunos datos interesantes sobre lo que pudieran encontrar acerca de el tema que estén investigando. Muy bien, gracias por ver este video, espero les sea de mucha utilidad. Adiós.